Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a su programa Viva Mejor. Como dijimos antes de este corte comercial, hoy vamos a tener un tema bien interesante que se ha tratado poco en este programa y que nos ha parecido importante traerlos a todos ustedes porque cada vez se vuelve un problema más común en nuestra comunidad, en nuestro país. Es un problema que en los países, especialmente en Estados Unidos, Alemania y algunos países muy desarrollados, pues se empezó a estudiar hace unos años porque es muy común. Aquí como que no le prestamos mucha atención, ¿verdad? Nuestro forma de ser latinoamericana hace que las mamás se hagan mucho las locas con este tema, ¿no? Y por eso es que lo quiero traer a colación, porque queremos crear conciencia de esto, ¿no? El tema de la obesidad mundialmente es un problema que está a nivel de infarto, de accidentes de tránsito, de lo común e importante que es, ¿no? Y se le presta menos atención porque a los medios de consumo no les conviene crear una cultura de que no nos lleve a eso, lamentablemente. Nos quieren todas las industrias, pues quieren llevarnos a consumir, inclusive la industria de la alimentación, de las bebidas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hoy no nos vamos a enfocar en la obesidad, sino especialmente en un punto, los niños, ¿ok? Porque las mamás tienen muchas dudas. O sea, cuando uno ve un niñito gordito, uno dice, ese niño es precioso, está sano, está, ¿no? A mí me pasó personalmente, ¿no? Yo nací pesando casi 5 kilos y realmente de ahí para adelante siempre he sido el gordito del salón, el gordito de la universidad, el gordito del lugar donde trabajo, etcétera, de entre mis hermanos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero, en verdad también puede haber mal hábito, puede haber muchas cosas que hagamos que nos parezcan naturales, y lo que estamos es contribuyendo a que las personas que estén propensas, porque eso hay que aclararlo, no todo el mundo con lo mismo va a ser obeso, unos van a ser obesos y otros no. Ya nuestra invitada, que la vamos a presentar de una vez, nos aclarará bien todos estos temas y todas estas dudas que tenemos. Y tenemos con nosotros, y es un honor para nosotros recibir en nuestros estudios, a la doctora Patricia Martínez. Patricia, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. Siempre, muchas gracias de verdad por venir. Ella es endocrinólogo pediatra, es decir, es pediatra, pero tiene una especialidad dentro de la pediatría que es la endocrinología. Y por lo tanto, todo este tema de la obesidad infantil lo maneja de primera mano, ¿ok? Y es importante que comencemos a conocer, ¿verdad?, con profundidad este tema. Patricia, y yo quería comenzar con la pregunta de ¿qué es un niño obeso? Porque yo creo que a partir de ahí podemos entonces comenzar a desarrollar todas las demás preguntas, una vez que entendamos como padres, como abuelos, como hermanos, ¿qué es un niño obeso? A ver, la obesidad se define como un aumento del peso con relación a la estatura del niño. Y se debe a que hay un aumento de consumo de calorías versus una disminución del gasto energético del paciente. Nosotros tenemos en pediatría gráficas que utilizamos para poder decir con precisión el estado nutricional del niño. Y utilizamos gráfica de peso, de talla y de índice de masa corporal. Entonces, en una evaluación pediátrica, esos parámetros se toman en cuenta y nosotros podemos advertir desde la consulta si el niño va hacia la obesidad o si va hacia el bajo peso. Eso es parte de la evaluación que se hace durante una consulta pediátrica. Hemos visto que en los últimos años el tema del sobrepeso y de obesidad ha ido en aumento. En los años 90 no se pensaba que el sobrepeso era un problema porque no llevaba a otras enfermedades. Sin embargo, ya se sabe que niños tan jóvenes como de 9 años se han presentado diabetes tipo 2, por ejemplo, o enfermedades arteriovasculares con pacientes con dislipidemia por sobrepeso. Entonces sí se sabe que desde la infancia nosotros podemos tener factores que perjudiquen la salud durante la infancia o durante la edad adulta joven. Entonces, es importante ponerle ojo a eso desde desde el embarazo. El tema de la obesidad es un tema que se viene desarrollando desde que la mamá está en gestación. Es importante nosotros verlos desde ese punto de vista y poder intervenir, hacer intervenciones
con la madre que está lactando, que está gestando, para que tenga una buena alimentación y ese niño venga saludable. Y luego, su primer año de vida, es muy importante hacer entender a las madres que la lactancia materna es un factor protector contra el sobrepeso. Importantísimo. Okay. Entonces, vamos como a desglosar poco a poco. Una mamá que está embarazada, que siempre, tú sabes cuál es el refrán, ¿no? La mamá come por dos. Así es. Porque está comiendo por la mamá y por el niño. Y todas las abuelas, todas las tías comienzan a decirle, come un poco más, te tienes que alimentar bien, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando alimentar bien, aclaramos el término, no es lo que decimos nosotros, sino comer más. No comer mejor, sino comer más. Ok. ¿Cómo puede afectar esto al niño? O sea, porque es la mamá la que está comiendo. Sí, el aumento de peso de la mamá lleva a enfermedades de la mamá, de la placenta y del bebé. Una madre en sobrepeso tiene mayor riesgo de tener hipertensión, preeclampsia, diabetes gestacional, y eso repercute directamente sobre la salud del bebé. Hay algo que se ha estudiado en los últimos años que es muy interesante, que se llama programación fetal, y es cómo ese bebé se acostumbra a un ambiente metabólico, que en caso de que la mamá tenga sobrepeso, pues se va a acostumbrar a ese acceso a calorías, y luego cuando sale puede encontrar un ambiente completamente diferente y el bebé tenga una reprogramación metabólica. Esos cambios se han visto que se han asociado con enfermedades cardiovasculares y con el aumento de, por ejemplo, de diabetes en niños. Entonces, me parece muy importante que la consulta de ginecología se incluya consejos, observaciones sobre la calidad de la comida que tiene que llevar la madre durante la gestación. O sea que nosotros estamos hablando de que una mamá que está muy acostumbrada a comer dulces y a comer frituras y a comer estas cosas, está preparando un ambiente para que al niño no le guste otra cosa, o sobre todo le guste esto y tenga una atracción muy grande a estas cosas. Claro, o que salga un niño que venga con sobrepeso, claro, o que salga un niño que tenga problemas para respirar luego porque tenga mucho sobrepeso. Entonces es muy importante que la mamá sepa qué cantidad de libras es sano para ella de tomar durante el embarazo, para que así su bebé sea un bebé de buen peso, que sea a término y que sea sano. Exacto. Y luego también enseñar a la mamá, educar, preparar para que ella pueda lactar ese bebé el mayor tiempo posible, y para eso también tienen que haber políticas públicas que permitan a la mamá quedarse en casa y poder cuidar a su bebé de la mejor manera. O instalar unas guarderías en los trabajos. Exacto. Yo sé que eso es un trabajo muy grande para las empresas, porque lo sé, pero es que al final es por el bien de una sociedad, claro, con la que tienen que colaborar. Así es. Porque no todo es aprovechar y sacar el máximo provecho y ganar el máximo dinero. O sea, también hay que pensar en que uno tiene que poner su granito de arena con República Dominicana. Para ayudar a la salud. Exactamente. Y ayudar a la salud es crecimiento, es todo, ¿no? Entonces, tenemos los niñitos rosados, rozagantes, con esa grasita, que se ven tan cute, ¿no? Tan atractivos, tan bonitos, que provoca los cachetes, ¿no? Te voy a comentar, mamás que están tratando de modificar los hábitos, tal, pero entonces tenemos las abuelas. Que es cultural. Ajá. Y entonces que la abuela, mira lo que me ha dicho abuelas en consulta, porque yo también veo niños de 10 años en adelante en algunas ocasiones. Cuando el del estirón se le va a quitar. Sí. ¿No? Él es gordito, pero corre, salta y es como mejor deportista que cualquiera de los niñitos delgados que hay en ese salón. Es que si no le doy un caramelo o algo se me pone triste. Y yo prefiero que sea un niño gordito que sea un niño deprimido. Todas estas cosas son cosas con las que tenemos que luchar, ¿verdad? O sea, ¿qué consejo nos puedes dar para esta dinámica intrafamiliar? Que yo me imagino que al final es lo que tú trabajas. Porque
De nada sirve medicar, de nada sirve poner un régimen si no es un cambio, porque un régimen es temporal. Sí, así es. Ajá. Cuando acuden a consulta por el tema de obesidad, siempre hay que hacer una investigación a ver qué pasa alrededor, cuál es la dinámica familiar, quiénes son los cuidadores, porque hay que intervenirlos a todos, hay que ver cuál es la causa del sobrepeso, qué pasa. No es lo mismo un niño que siempre fue gordito desde el principio a un niño que tenía un normopeso y luego ha cambiado su hábito de alimentación. Eso sugiere un evento detonante que nosotros tenemos que identificarlos para poder trabajarlo. Si el niño tiene ansiedad por separación, no vale la pena hacer un régimen de alimentación, sino mejorar esos signos de ansiedad, esos factores desencadenantes. Y de esa manera el niño va a disminuir la ansiedad y va a volver otra vez a retomar unos buenos hábitos de alimentación. Fíjate, entonces es importante eso, identificar por qué el niño está en sobrepeso. Exactamente. Te iba a hacer una pregunta, es decir, porque esto no está claro, ¿los niños tienen ansiedad? Sí, señor. Porque los adultos creen que los niños no tienen ansiedad, que ellos no tienen de qué preocuparse, y que los problemas de los niños no son problemas. Sí, es lo que pasa, que se nos olvida a nosotros que fuimos niños, que somos capaces de percibir las situaciones del mundo real o del mundo imaginario y magnificarlas. Hay cosas que para ellos son detonantes de ansiedad que para nosotros no es problema. Entonces, por ejemplo, el hecho de la pandemia, del encierro, de cambio de hábitos, hizo que muchos niños degeneraran en ansiedad y para tratar de disminuir esa sensación utilizan la comida como remedio. Entonces sí es verdad, y en los adolescentes más. Cada edad tiene una característica, pero los adolescentes son muy sensibles a estos cambios. Entonces hay que tener mucho cuidado en un adolescente que está cambiando sus hábitos de alimentación, ya sea que coma mucho o que deje de comer. Eso debe de despertar la alerta entre los familiares y entonces intervenir, eso no se puede dejar así. Claro, pero ¿cómo hacer con el equilibrio de que el adolescente empieza a comer más, ¿verdad? Y los papás, porque los papás lo dicen, es que se está comiendo todo, pero es que está creciendo. Déjalo, que eso es por el crecimiento, ¿no? Así bien es cierto que durante el estirón puberal, ¿verdad? Hay una aceleración de la velocidad de crecimiento, hay un aumento de las necesidades de calorías. Exactamente. Entonces sí es verdad que los niños, sobre todo los varones, aumentan la comida. También es verdad que para eso está el peso y la talla y nosotros poder definir qué es lo normal y qué está fuera de lo normal. Y entonces intervenir. Con los adolescentes, mira, en general la obesidad no tiene un tratamiento específico farmacológico. Exacto. Las intervenciones en los niños siguen siendo hábitos de comida saludable, organización, actividad física y todas esas recomendaciones. Pero en adolescentes nosotros tenemos que tratar de concientizar a ellos, explicarles cuáles son las consecuencias, qué te va a pasar, qué nos estamos evitando. Claro, pero es que lo ven muy lejos. Sí. Ese es uno de los problemas. Y la verdad es que el cambio de peso ocurre cuando el paciente se da cuenta que sí, que puede hacerlo y que quiere hacerlo. No vale la pena si es solamente la abuela que lo lleva o la mamá que insiste. Hasta que el adolescente o la adolescente no se disponga a eso, pues el cambio no ocurre. Exactamente, bueno, sí, eso te puedo contar una historia de eso. Ajá. Y entonces hay personas que nacen con, digámoslo así, con tendencia a ser obesos y personas que no. Sí, así es. La obesidad se está relacionando con alteraciones genéticas, así que se hereda de generación en generación. Puede haber grupos de familias que todos son sobrepeso y puedes encontrar grupos de familias que son sobrepeso y que no tienen ninguna enfermedad asociada, son normotensos, su glicemia normal, no tienen dificultad para respirar en la noche, tienen buena movilidad. Entonces ese grupo de pacientes son especiales, ¿no? No hay problema. Sin embargo, la mayoría de los casos de sobrepeso y obesidad se asocia a malos hábitos de alimentación y esos son los que nosotros podemos intervenir y esos son los que tenemos que identificar en consulta. O sea, ¿por qué ha aumentado de peso? ¿Cuál es su estilo de vida? ¿Cuál es la calidad de comida que consume? ¿Cuál es el horario? En los últimos años nosotros hemos tenido un aumento de comida rápida disponible o súper disponible, porque ahora por delivery no tienes ni que siquiera salir.
y eso hace que aumente el consumo de comida preparada fuera de la casa. Es riesgo de sobrepeso si uno come más de 2 veces a la semana fuera de casa. Ok, ¿por qué? Porque las comidas preparadas fuera de casa tienen mayor contenido de sal, de grasa, tiene que ser más sabrosa, que le guste a todos. Entonces, es por eso que se identifica como factor de riesgo. Vienen que aunque uno cree que es bueno, no es tan bueno, vienen como en combos, o sea, que con el postre, con el refresco, con cosas que evitamos consumir o que evitamos comprar, pero si yo me compro una hamburguesa y ya viene con las papitas y el refresco, pues me las como. Además viene a veces con juegos para llamar la atención de los niños y que sea atractivo para ellos. La vida está rápida, es moderna, o sea, ya las mamás no están todo el tiempo ocupándose de eso y tenemos que saberlo eso, pero también tenemos que incentivar a la familia a hacer actividades físicas. Exacto. Y eso nos ayuda muchísimo. Eso nos ayuda muchísimo, el aumentar la actividad, el que tengan actividades deportivas, que incentiven la disciplina, la competencia. Eso es excelente para los muchachos. Claro. De hecho, en Estados Unidos, algunas de las medidas de intervención para mejorar los índices de obesidad ha sido aumentar la actividad física en el colegio y mejorar la calidad de lo que se ofrece en las cafeterías. Exactamente. Eso también impacta, porque es que la vida escolar es muy larga y muy definitiva en los niños, influye mucho. Muy bueno. Mira, hablaste ahorita de esos hábitos que nos tenemos que formar, etcétera, etcétera. Y yo quiero hacerte una pregunta frente a los padres aquí. ¿Cómo se siente un niño que que lo han llamado al pediatra porque tiene un problema de obesidad y lo ponen en un régimen especial, ¿verdad? O le cambian los hábitos alimenticios, pero su familia no los cambia? Lastimosamente, ese es un proyecto que no termina bien. Definitivamente, la diferencia entre conseguir tener un peso adecuado y frustrarse es cuando el entorno no lo ayuda. Estamos hablando de niños. La comida de los niños depende de los adultos. Entonces, si los adultos no se involucran, si no hay cambios completos, si le hacen una comida aparte, no funciona, a la larga no es sostenible. Y entonces el paciente vuelve y cae en el hábito. La intención siempre es que no solamente que cambien el hábito de alimentación, sino que se haga una actividad a la semana en familia, que vayan todos, que todos se pongan en la misma sintonía. Exacto. Eso le da, eso es importante. Claro, eso refuerza apoyo al paciente y esos son los pacientes que mejor le va. Sí, y también el esfuerzo que deben hacer los familiares, ¿no? Porque, claro, es muy frustrante, y te lo digo hasta por experiencia, cuando tu tío que también tiene obesidad y tu papá que también tiene obesidad te dice gordo a ti. Y tú no haces caso, porque tú dices, ellos también lo son. Que la comida es cultural. Exactamente. O sea, la comida es una forma de transmitir información de qué pasa de generación en generación. O sea, a mí me alimentaron como alimentaron a mi mamá y yo alimento a mis hijos de la misma manera. Depende de la región del país de donde uno venga, entonces ahí viene la cultura, ¿no? Entonces, si en la casa vimos excesos, entonces vamos a seguir repitiendo el mismo patrón. Y eso es importante que nosotros nos demos cuenta como padres, que nosotros somos ejemplos para los muchachos. No es posible decirle a un niño, come vegetales si tú no te los comes, si no está puesta en la mesa, si no está al alcance. Es difícil. Hay que algunas mamás que me lo dicen, es que yo no como eso tampoco. Exacto. Entonces es difícil, pero no imposible. No podemos tirar la toalla. Nosotros podemos cambiar, sobre todo si estamos viendo que, oye, se está enfermando. Yo he tenido pacientes con problemas de cadera, con reemplazo de cadera, porque por el sobrepeso o desviación de la columna, de la rodilla, del tobillo, pacientes con diabetes que tienen que tomar medicamentos, hipertensos muchos. Entonces, vale la pena hacer el cambio para evitar ese tipo de enfermedades. Vale la pena. Perfecto. Una pregunta, Belicia, ya que lo nombraste así, vamos a ver cuáles son las consecuencias en un niño, no a largo plazo, sino a corto plazo, un niño en su edad, porque nosotros sabemos todo lo que provocaría la obesidad en un adulto a largo plazo, ¿verdad? Lo sabemos mucho y todo el mundo ya se empieza a cuidar, pero los niños
tiene, o sea, un niño obeso, ¿verdad? Tiene en la etapa de la niñez y de la adolescencia y hasta los 18, ¿verdad? Tiene patologías derivadas de su obesidad. Sí, señor. Sí, señor. Y dependiendo de la edad con que aparezca el sobrepeso, tiene mayor riesgo de ser obeso de adulto. Por ejemplo, el primer año de un niño lactado que es obeso, las posibilidades de obesidad es muy poca, si fue lactado. Ahí hay como un 10 a un 12% de riesgo de ser obeso de adulto. Sin embargo, entre 4 y 6 años se produce lo que se llama el rebote lipídico, del tejido lipídico. O sea, se forma ahí una cantidad importante de tejido graso en número, y si el paciente está en sobrepeso a esa edad, pues va a tener una mayor cantidad de células grasas que más adelante en la obesidad lo que hace es que aumentan de tamaño, entonces tiene mayor riesgo de hacer obesidad en el adulto. Entonces de 4 a 6 años el niño tiene mayor riesgo. Y luego en los adolescentes que empiezan a aumentar de peso y que se tornan en sobrepeso o en obesidad, pues ahí ya tienen como un 25 o 30% de riesgo de ser obeso en la adultez. O sea que depende de en qué momento de la vida aparece el sobrepeso, tiene mayor riesgo de que sea sobrepeso de adulto y que tenga enfermedades cardiovasculares. Exacto, pero las puede tener de niño. Sí. O sea, un niño puede enfermarse de obesidad, o sea, con las consecuencias de obesidad que se enferman los adultos. Sí, sí, así es lo que yo quiero que quede claro. Hay niños con sobrepeso que tienen hipertensión y que el mejor tratamiento es bajar de peso. Bajaron de peso y ya no tienen que tomar antihipertensivos. Ya se le quita el riesgo. Excelente. Además de que da, por ejemplo, apnea del sueño. Es un niño que ronca en la noche, que su calidad del sueño es muy mala, no libera endorfinas, entonces el día tiene un cambio de humor, tiene falta de energía que la quiere recuperar comiendo. Entonces ese es un niño que tiene un círculo vicioso. La apnea del sueño es una de las consecuencias. Si son asmáticos, tienen crisis de asma mucho más severas que si tuvieran normopeso. Pueden tener alteración del colesterol con el riesgo de enfermedades cardiovasculares. Se han hecho estudios donde se evalúan la carótida de esos niños y ya tienen engrosamiento de la carótida, hasta placas de ateromas ahí. Entonces sí que ya desde los 10 años ya pueden tener riesgo de enfermedades arteriovasculares. Increíble. Y además, por ejemplo, algunos cánceres que son más frecuentes, por ejemplo el de colon, también es que está asociado al sobrepeso por el consumo de comida chatarra. Y puede empezar desde la niñez. Ok. Entonces, ahora Patricia, como ya vamos avanzando el programa, quiero pasar a un tema que lo tenía central desde que empezamos y no quiero que se pase por alto y que lo hablemos rápido, el azúcar. El azúcar creo que es uno de los temas en estos países, en los países desarrollados más, ¿no? Aquí, azúcar, que no estoy hablando solo de azúcar, cuando incluyo azúcar, incluyo harinas, incluyo los carbohidratos, pues en general, ¿no? ¿Cómo deben manejarse los carbohidratos desde el nacimiento hasta la preadultez, verdad? A ver, porque hay papás que dicen que hasta los no sé cuántos años no le puedes dar azúcar, pero hay otros que dicen que sí necesitan azúcar. Entonces, y hay papás muy crueles. Yo conocí un niño, estoy conociendo ya niños de 4 y 6 años que nunca han comido un dulce. A ver, la distribución energética de las comidas de los niños dependen del peso, ¿no? Se calcula por kilogramo de peso. Y son el 55% de carbohidratos. Lo que pasa es que tenemos dos tipos de carbohidratos, los carbohidratos simples y los carbohidratos complejos. La intención es que nosotros tengamos carbohidratos complejos que nos ayuden a mantener un nivel de glicemia estable. ¿Okay? Y ese tipo de carbohidratos lo encontramos entre las frutas, los vegetales, los víveres y también las harinas. El tema aquí es que nos pasamos y a veces si hacemos recuento alimentario observamos que durante el día más del 60 al 70% de lo que consume en el plato el niño es carbohidrato, porque son muy sabrosos. Claro. Pero no son entonces comidas balanceadas. El azúcar de mesa, que es el azúcar simple, no debe de agregársele a los niños menores de 1 año. Okay. Agregar azúcar a sus comidas no es saludable. Y yo lo llevaría hasta los 2.
sin agregar azúcar añadida. Ya con los carbohidratos, si consume cereales, frutas, víveres, ya tiene ahí una porción de carbohidratos que es de los que son beneficiosos. Entonces ahí no es necesario. Y luego... Y ya va, un momento. Estamos hablando también de que, así como la azúcar refinada, los dulces, las donas, las bombas, los chocolates, ¿eso cómo se maneja con los niños de 1 a 2 años? Lo mejor es no enseñárselo. Perfecto. Lo mejor es no presentarle ese tipo de alimentos que están dentro de la pirámide nutricional, no es que son tóxicos ni que vamos a meter a los muchachos en una burbuja. Dejémoslo para ocasiones especiales, una actividad familiar, un cumpleaños. Entonces, en ese momento, en un niño que siempre lleva una buena alimentación, pues se le ofrece y no hay por qué no tenemos que irnos al extremo. Lo que no podemos es ofrecerlo de forma diaria, que eso sean sus meriendas. O la gaseosa en la mesa, en las, exacto, en las dos porque comidas. no es saludable ofrecerlo todo el tiempo. Hay que hacerlo de forma ocasional. Es que le decimos ocasional 1 o 2 veces al mes. Está permitido. Cantidades pequeñas. Está permitido. Porque tenemos que vivir. ¿No? Claro. No podemos ser como tan exagerados. Pero hay otras recomendaciones que sí deben de hacerse. Por ejemplo, todos los niños deben de comer frutas todos los días. De 2 a 3 porciones al día de frutas todos los días. Ojo, amigos televidentes. Todos los días deben de consumir algo de vegetal en su plato. De 2 a 3 porciones de vegetales. Pueden ser crudos, pueden ser hervidos, pueden ser obvios o pueden ser en sopa. En sopa, pero debe de todos los niños todos los días consumir ese tipo de alimentos. Entonces deben de hacer por lo menos todos los días 1 hora de actividad física. Deben de disminuir las horas de pantalla en la televisión a 2 horas y no 2 horas corridas. Exactamente. El uso y el abuso de pantalla se asocia directamente a la obesidad, a la inhibición social, son niños retraídos. Entonces nosotros tenemos que estar pendientes de eso, controlar el tiempo en pantalla, tomar suficiente agua. Vamos a evitar bebidas dulces y vamos a ofrecer más agua. Vamos a controlar el tiempo para dormir. También es importante que los niños adquieran el hábito de dormir temprano para que tengan un buen descanso. Y los adolescentes que les encanta trasnocharse, explicarles que durante la noche los adolescentes tienen una producción hormonal muy importante. Hay producción de cortisol, de hormonas de pubertad, de hormonas de crecimiento que se hacen en sueño profundo. Entonces los adolescentes tienen que lograr un sueño de calidad para que su producción hormonal no se altere y que sean sanos. Entonces es básico, ¿no?, comer vegetales, frutas, actividad física, agua y sueño, pero a veces no es tan fácil conseguirlo. Pero no es difícil, y sí se puede. Excelente. Mira, esto yo creo, esto sé que ha sido muy, muy esclarecedor para muchas personas. Es un tema como muy común, pero que, claro, te van dando tantos consejos y tantas cosas que uno al final no sabe qué es lo correcto y qué es lo que no es correcto, sí, ¿verdad? Pero hay una forma de saberlo muy fácil, que es ir al médico. El médico es su mejor orientador en todo lo que es su salud. Y es lo que la gente no quiere hacer. La gente solo va al médico cuando se enferma. Lo mejor es ir al médico cuando uno está sano. O averiguar si uno está sano con lo que está haciendo. Porque nos van a decir que sí, probablemente, y estaremos muy felices. Pero si nos dicen 1 o 2 consejos para mejorar nuestra calidad de vida, lo vamos a agradecer mucho, 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 ¿no? Entonces, si yo quiero saber si mi hijo debe tratar el tema de la obesidad, ¿cómo yo debo abordarlo? O sea, ¿qué tengo que hacer como quiero llevar a mi hijo al médico? ¿A qué médico lo llevo? ¿Cuáles son los pasos para comenzar a introducir a mi hijo en una vida sana y en una vigilancia médica? Pues, a ver, el pediatra, que es el médico de cabecera de los niños, es el que debe de ir dando las voces de alarma de cada vez que se evalúe y note que ha habido un aumento importante de peso, entonces hacer las aclaraciones.
Después que vemos que no hay mejoría, entonces el nutricionista o el endocrinólogo pediatra, entonces hacemos intervenciones mucho más directas con un seguimiento y también descartamos otras enfermedades que pudieran estar produciendo la obesidad, porque hay muchos síndromes, hay muchos déficits hormonales que también pudieran producir obesidad y que no mejoren con el tema de solamente dieta y ejercicio. Exacto, o sea, quiere decir que puede haber algunos niños que por más dieta y ejercicio que hagan, sean gorditos. Sí. Porque les falta algo o les sobra algo, ¿no? Y ese es el trabajo del endocrinólogo pediatra, ¿no? La doctora Patricia la pueden conseguir en el Centro Médico Dominicano y en el Centro Médico Moderno. Ustedes pueden preguntar por ella, aunque es mejor que los oriente su pediatra si tienen que ir a un pediatra endocrinólogo o no. Pero si tienen que ir, la doctora Patricia es una de las mejores opciones que pueden tener, ¿no? Y por eso la trajimos a este programa, porque nos parece de un valor insustituible y una experiencia entrañable que todos quisiéramos tener, y ponerse en sus manos es una de las mejores cosas que pueden hacer, ¿no? Entonces a los papás les recomiendo que vayan al pediatra y aborden este tema, porque a veces al pediatra se le puede, por estar con la vacunación, por estar con todo esto, se les puede olvidar los consejos nutricionales, ¿no? Porque es algo como que damos muchas veces por supuesto que todos están cuidando al niño, que todos están leyendo cosas, pero siempre es bueno nosotros abordar el tema, doctor, ¿y qué tipo de comida le doy a esta edad? ¿Qué tipo de recomendaciones me hace? Yo sé que los pediatras cuidan mucho eso, pero a veces hay que ir más allá y revelarle uno, doctor, él no hace ejercicio, yo no lo tengo en ningún deporte. ¿Para qué? Para que nos orienten y nos ayuden, ¿no? Porque no todos los niños juegan fútbol, ni béisbol, ni pelota, ¿ok? Ojo, porque todos podemos jugar pelota a nuestros hijos y resulta ser que no todos nacieron para jugar pelota. Y que hay niños que hacen mejor deportes en equipo y hay niños que hacen mejor deportes en solitario. Y todas esas cosas, y sobre todo que nuestras aspiraciones deportivas no tienen por qué ser de nuestros hijos. Ellos tienen que tener su propio camino, tanto en esas cosas como en todo, ¿no? Bueno, Patricia, te agradecemos muchísimo que hayas venido al programa, porque de verdad a mí me faltaron varias preguntas, pero bueno, por lo tanto, en otra oportunidad, si te podemos tener aquí para hablar de otros temas más específicos que también son de endocrinología pediátrica, nos gustaría mucho que nos acompañara. Claro, con gusto. Y ustedes, amigos televidentes, no se retiren de nuestra pantalla, que tenemos más y mucho más de Viva Mejor para todos ustedes.